Pero sobre todo nos va a decir una cosa: el filósofo es algo más que alguien que escribe o que emborrona páginas con unas pinturas extrañas que son las letras. El filósofo es el que sabe escribir, como Sócrates, en el libro del alma, y sabe suscitar en él la posibilidad de dialogar con otras almas para establecer entre ellos una bandada de pájaros, una posibilidad de un volar libre. Es el verdadero amante, el amante del saber, el amante de la verdad, el que es capaz de salir de la caverna, de mirar hacia la luz, de tener una mirada penetrante, de aprender a leer, que es lo mismo que aprender a dialogar en la interioridad con las demás almas. Eso es la unión de teoría y praxis que vemos, de teoría y práctica que vemos en el Fedro. Platón no solo critica a uno de los mejores escritores de la época, sino que demuestra cómo se puede escribir mejor que él. Y lo hace, como vamos a ver ahora, brevemente, ¿no? Por otra parte, es un diálogo en el que se encuentran tres de los grandes mitos platónicos. Un mito en Platón es un relato en el que por medio de un símbolo visible se nos hace vislumbrar lo inteligible. Es una narración poética, algo en lo que se narra una historia que está fuera del tiempo y que por eso es aplicable a todo tiempo, algo que es utópico, crónico, que está fuera del espacio y que por eso es también inmortal. Tres de los grandes mitos platónicos están aquí. El carro alado, que es uno de los grandes símbolos del alma en Occidente. El mito de las cigarras, la filosofía como música o armonía del alma. Y el mito del nacimiento de la escritura, con el que se cierra la obra. Por tanto, por muchos motivos, el Fedro es una de las grandes obras platónicas y un texto que merece la pena seguir leyendo. Bueno, es una obra también singular en un sentido. En realidad solo hay dos personajes, Fedro y Sócrates. Esa idea le ha hecho pensar, desde luego con mucha agudeza, pero para los filólogos parece que con no mucho fundamento, a Martha Nussbaum en La fragilidad del bien. Le ha hecho pensar que tal vez se trate de una relación de un amante y un amado. Sócrates es el mayor, el amante, Fedro sería el amado. Por otra parte, Phaedros significa luz, el que viene de la luz. Dión significa lo mismo, y la relación de Platón con Dión en Sicilia podría ser trasladada literariamente a esta relación de Sócrates con el joven Fedro. Por tanto, habría aquí a lo mejor una especie de recordatorio de la propia pasión amorosa de Platón. En fin, lo dejo ahí porque es, desde luego, llamativo que solo haya dos personajes. Hay uno más, que no está presente sino en forma de escrito, que lleva bajo el manto Lisias, y que es lo que le hace a Sócrates abandonar la ciudad, cosa a la que Sócrates se niega constantemente. Solo salió 2 veces de Atenas para defenderla, en una, como se sabe, salvo a Alcibíades y en otra a Jenofonte. Y Sócrates en este diálogo va a abandonar los muros de Atenas. Ahora veremos por qué. Bueno, pues Fedro, ¿quién es? Fedro lo hemos visto ya en el Protágoras, hablar allí junto a Hipias de astronomía, pero sobre todo Fedro es el que pronuncia el primer discurso sobre Eros en el banquete platónico. Allí hace un elogio de Eros como el dios más joven, el que en realidad protege a los amantes. Bueno, aquí Fedro sigue teniendo esa fama de poeta, de escritor, que ha escrito ya varios discursos, de orador excelente, y por eso Sócrates va a hablar con él. Es decir, y le va a hablar como hay que hablar a un poeta y a un orador, en forma poética. Por eso los grandes mitos del diálogo. El interlocutor es un poeta, pues debe hablarle poéticamente Sócrates, ¿no? Lisias es el mejor escritor del momento, lo dice literalmente allí en el diálogo Sócrates y Fedro, y es un discípulo de Gorgias, de los sofistas entonces,
Platón va a criticar aquí también ese carácter de logógrafo que tenía Lisias, es decir, escribía por encargo de otro, por tanto, en sus escritos no está su propia vida ni su propia experiencia, es una sabiduría aparente, prestada, es una sabiduría de otros. Por eso Platón le hace aquí presente en la lectura que hace de su discurso Fedro, y va a aprovechar para criticar esa sabiduría aparente de los sofistas. Y Sócrates, de Sócrates tenemos aquí, si no una segunda, una tercera apología. En realidad la apología de Sócrates, el discurso que pronuncia él ante los jueces, una vez que le han condenado a muerte, es una apología, digamos, que tiene carácter casi de texto judicial, aunque sea literaria también. Pero en el banquete tenemos ya también una presentación de Sócrates como el verdadero amante frente a la posición de la comedia, de la tragedia. Allí está Aristófanes, que pronuncia un discurso, el mito del andrógino, está la visión de un poeta como Fedro, la visión de un médico, Erixímaco. Es decir, en el banquete podemos decir que Platón presenta a Sócrates como aquel que verdaderamente ama la sabiduría, la belleza y la busca, y gracias al recurso a la enseñanza de Diotima de Mantinea, él aprende lo que es Eros. Eros es hijo de Poros y de Penía, de la abundancia y de la pobreza. Y como es hijo, por parte de su padre sabe, por parte de su madre no sabe, y por eso él es el verdadero filósofo, porque no aprende el que sabe, porque ya sabe, ni aprende el que no sabe, porque no sabe qué aprender. En realidad el que aprende solo es el que sabe que no sabe. Eso es Sócrates, eso es el filósofo, eso es el hombre, un daimon, un ser intermedio entre los dioses y los hombres, el que busca aquello de lo que carece. Por eso el amor, Eros, es insuficiencia, es carencia, pero no es un deseo ciego, es un deseo de algo que sabe que le falta. Por parte de su padre es el recurso, la abundancia, eso es Poros. Sócrates, a fin de cuentas, recoge y sintetiza en el discurso de Diotima todo lo que han dicho sobre él los discursos anteriores. Como sabéis, el discurso de Aristófanes es uno de los grandes mitos, también occidentales, sobre el amor. Al principio los seres humanos éramos dobles, doblemente masculinos, doblemente femeninos, o masculino-femenino. Nos creímos más que hombres, nos asaltó la insolencia, la hibris, esa que hace que el héroe trágico caiga en el infortunio. Nos asaltó la soberbia y Zeus nos partió como se parte un huevo con la crin de un caballo, y nos hizo la mitad del ser pleno que éramos al principio. Desde entonces andamos buscando la mitad que nos falta. Parece un comediante, Aristófanes, que está contando un mito humorístico, y sin embargo es el mito más trágico de todos, porque Sócrates se está vengando de las caricaturas que Aristófanes ha hecho en la comedia de Sócrates. No hay mito más trágico que ese. ¿Qué pasa si al final no encuentras tu mitad? Serás infeliz toda tu vida. Y si la encuentras y ama a otro, ama a otra, o te ama y te abandona, peor todavía. Es decir, seguimos rodando como aquellos seres dobles, pero nunca estamos seguros de haber encontrado aquello que deseamos, aquello que amamos. ¿Y qué es lo que amamos? Lo bello. En realidad bello es lo que uno ama. El amor es ese deseo de la plenitud que necesitamos para recuperar la unidad perdida. Ese es el gran mito de Aristófanes, ¿no? Todos esos mitos en realidad no son más que pequeños atisbos del discurso de Sócrates y de su propia vida como amante de la belleza, de la sabiduría, de la verdad. Por tanto, se puede decir que el banquete también es una apología de Sócrates, es una defensa de Sócrates frente a las otras visiones del Eros de la cultura griega. Y aquí vamos a ver también una presentación de Sócrates como el verdadero conversador, aquel que sabe persuadir al alma e introducir en ella la verdad y sembrar una semilla inmortal que dura para siempre en el alma del que aprende.